Bien. Nada, después, bueno, como dijimos, ganan ambas Champions, ganan ambas Supercopas, ganan ambas Copas Intercontinentales y se viene lo que fue la temporada 90-91, que es la última temporada de Arrigo Sacchi en el Milan, para luego obviamente tomar las riendas justamente, como dijo Dani recién, de la selección italiana post, no sé si llamar fracaso, cuando vos ya estás semifinal de un mundial no me parece fracaso, pero se Y esperaba mucho más, se esperaba que sea campeón Italia, era local, era su mundial, tenía un gran equipo, tenía nombre por nombre, tal vez la mejor selección de todo el mundial, no se le pudo dar, pero bueno, volviendo al tema del Milan, el Milan en esta le toca luchar justamente como dijo Dani, contra la Sampdoria de Gianluca Vialli, que termina alzando el título con 5 puntos de ventaja sobre el Milan y con Vialli como goleador de la Serie A para darle el primer y hasta el día de hoy único título que tiene la Sampdoria en su historia. Y una historia que en Champions es rara, ¿no? Porque no repite campeonato, obviamente, se queda con 2 campeonatos al hilo, pero vamos a ver que en los cuartos de final tiene una historia muy particular porque se va eliminado frente al Olympique de Marsella, un Olympique de Marsella que luego va a perder la final contra la Estrella Roja, un Olympique de Marsella que muy en breve, a la temporada siguiente, va a ganar la Champions también con polémica de doping, con polémica de soborno, con suspensiones incluidas. Pero bueno, en este caso el problema fue otro, ¿no? A los franceses hoy les gusta andar con el dedo acusatorio sobre lo que es bueno y malo, sobre ser la bandera moral del mundo. Y cuando enfrentaban al Milan en los cuartos de final, en el partido de ida habían empatado 1-1 en Italia, un empate buenísimo al Marsella, y en el partido de vuelta, estando ganando 1-0 arriba en el minuto 85, se corta la luz del estadio, casualmente, eh, y cuando vuelve la luz del estadio después de un tiempo, el Milan se rehúsa a seguir jugando en ese momento, porque claramente le había metido la mano en el bolsillo, el Milan se venía encima, le apaga la luz y ahora quieren reanudarlo ya con todos los jugadores fríos y con 5 minutos por jugarse, era realmente ridículo, el Milan decide no jugarlo y la UEFA se lo da por perdido 3-0 en vez del 1-0 que estaba, el Milan estaba a un gol de forzar los penales, lo que lleva al Olympique de Marsella a la siguiente ronda y al Milan a no solamente quedarse afuera de esta Champions, sino de la UEFA del año siguiente. En ese momento, como dijimos, la Champions la juegan solo los campeones, el subcampeón iba a la Copa de la UEFA, el Milan como subcampeón de Italia debería haber ido a la Copa de la UEFA, pero fue suspendido por un año sin disputar competiciones internacionales por este incidente con el Marsella. sí, increíblemente, como lo decía Nacho, Marsella se termina convirtiendo en una bestia negra porque ya sin Saki en el banco, en la final de 1992-93 le gana al Milan por 1-0. Bueno, ya lo decía Nacho, ¿no? Con la polémica a la postre, donde, para decirlo por caso, no le dejaron representar a la UEFA en la final intercontinental de aquel año, ¿no? Al Marsella. Sí, El Milan terminó jugando como subcampeón de Europa la final del 93, la final intercontinental del 93, porque ya estaba sumergido en todos los problemas aquellos. sí. Pero bueno, pensar que Marsella es dos veces el victimario de este Milan, en el 90-91 para despedir a Saki y en el 92-93 cuando vuelve el Milan a la final de Europa. Sí, para, Pensaba, sí, 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 no, para darte contexto de lo que fue el Olympique de Marsella, porque de vuelta, ¿no? Los franceses que hoy en día parece que tienen la bandera moral tatuada en la frente, el problema de Marsella por el cual le sacaron un título local y fue descendido de categoría y no pudo jugar la Intercontinental y no pudo jugar torneos internacionales del año siguiente, fue porque para cuidar jugadores para esa final contra el Milan, sobornaron a los rivales para el partido anterior, para que no le peguen a sus jugadores, para que no los lesionen, para que no los lastimen, para que no corran, para que no se cansen. Entonces, por ese amaño que tuvo el Marsella en el partido previo a jugar la final de la Copa de Campeones contra el Milan, cuando se destapó todo el asunto, al Marsella le sacaron el título, le sacaron la clasificación, lo mandaron a segunda, pero la UEFA, en algo ridículo, resolvió no sacarle el título porque los partidos se ganan en la cancha, entonces no le sacó el título de campeón de Europa al Olympique de Marsella cuando su propia federación lo había descendido sí, 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 y claro. castigado por todos Sí, lados y sacado el título de liga. Eh, te sanciono, pero no te saco el título. Una cosa rarísima. Bueno, claro, no podés, en el game no podés jugar Copa de Campeones, pero bueno, después de eso ya está. Le hicieron así en la manito, le pegaron así en la manito como a los nenes de 2, 3 años, me estás enseñando que agarrar y que no. Nada, una sanción bastante ridícula, pero bueno, un Olympique de Marsella que hoy en día todavía sigue siendo el único equipo francés en haber levantado la Champions, lo cual para mí en otra nota personal hace que cuando dicen la liga, la Big Five de las ligas, yo nunca pienso en la holandesa, nunca pienso en la francesa, perdón, pienso más en la holandesa o en la portuguesa. Equipos como el Ajax, que tienen multiplicidad de, de Champions,
Lo hablamos justo la edición pasada, ¿no? Cuando se armaba esta Holanda, el Ajax ganó 3 Champions seguidas. Y ninguna Claro. con polémica, sino jugando uno de los mejores fútbol que se ha visto. Sí, 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 coincido 100%. Me acuerdo cuando, y lo nombro porque no existe más, cuando PCN en la señal sudamericana daba Le Championnat de France. Era, con todo el respeto, a principios de los años 2000, era el programa con menos encendido del planeta. Era inmirable. Nosotros los futboleros que vemos cualquier cosa, el campeonato francés, eh, sacando cuando uno quiere ver a algún jugador en particular o cuando quiere ver el desarrollo de algún jugador que a uno le gusta. Me acuerdo de mirar los partidos del Niza de Balotelli, ni hablamos cuando fue Messi, cuando estaba el desarrollo de todo lo que ha sido la carrera de Mbappé, pero si no cuesta mucho mirar los partidos de liga. Realmente no es una liga atractiva para verlo en este momento y no lo ha sido nunca. Uno no, a No, ver, no. no tiene llegue a aquella liga. Si uno podría decir que la Bundesliga, aún con repitiendo el campeón muchas veces, sigue siendo una liga que es siempre atractiva para verla, ¿no? La pelea pareja entre los equipos del medio, la pelea por el descenso. Bueno, pasa algo con el fútbol francés que no termina de llegar nunca, me parece que al espectador común del fútbol. Sí, sí, ni hablar. Además, vos mencionaste justo la Bundesliga que recién se empezó a tirar para el lado del Bayern en la década de los 90, y bueno, ni hablar ahora Claro. en la actualidad. Hasta el año 85 el Bayern ni siquiera era el máximo ganador de títulos de liga de su país, era el Dinamo Berlín, que hoy en día sigue siendo el segundo, por más que hace años no parezca en ningún lado, pero, pero el Bayern Múnich, bueno, justamente hace poco logró 11 títulos consecutivos, obviamente eso te despega en cualquier competición luchando para ver quién tiene más títulos, pero fue una liga que generalmente se repartía entre varios equipos porque había muchos equipos poderosos. Estaba a veces el poderoso era el Schalke, a veces era el Hamburgo, a veces era el Wolfsburgo, a veces era el Werder Bremen, a veces era el Borussia Dortmund, el Leverkusen, siempre había, bueno, el Neverkusen, porque le decían Neverkusen porque nunca fue campeón, hasta ahora que Xabi Alonso le sacó la mufa, pero siempre había equipos poderosos por todos lados, equipos con mucha llegada y que hicieron campañones también a nivel europeo, como lo pudo haber sido, por ejemplo, el Hamburgo o el mismo Borussia Dortmund dándole la final a la Juventus en los 90. Totalmente, sí, 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 una de las finales más injustas de la historia, pero con una gran camiseta del Borussia Dortmund, hay que reconocérselo. Una hermosa Sí, camiseta, pero por ejemplo, lo que estamos diciendo de el Hamburgo llegando a fases finales, el Dortmund llegando a fases finales, el Bayern llegando a fases finales, también, bueno, hablando de injusta, la que pierde contra el Manchester United con los goles en el último minuto de Sheringham y Solskjaer, increíble, un Bayern que dominó todo el partido y en 2 minutos sí, perdió una sí, sí. copa que no la pierde en 100 Mm. años. Eh, Bueno, la final del Leverkusen contra el Real es también, una de las preferidas para como espectador neutral. Fue un sí, 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 partidazo impresionante. Y creo que sacando los hinchas de Madrid, todos estábamos en el mundo entero, estaba con el Leverkusen, un equipo que totalmente. todos sabíamos que no le daba la chapa para estar ahí y sin embargo fue un partido bárbaro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, no ha pasado eso con el fútbol francés. Veremos si algún día tiene esa evolución. Por el momento no pareciera que va en No, ese camino, más allá de, bueno, ser una selección dominante a nivel fútbol internacional y lo es desde hace 2 décadas. Digo, sí, no sí, es casualidad, digo, desde 1998 y aquella vuelta con todo al fútbol mundial, Francia es una selección de referencia por sobre muchísimas en Europa y en el Mundial, pero la sí. liga francesa no ha podido dar ese salto. Sí, sí, sí. No me acuerdo de dónde vi el otro día que había un equipo que estaba jugando, creo que no me acuerdo si era el Lille o el Brest o uno de esos equipos de Francia que decía que si no hubiesen vendido a ninguno de sus jugadores hoy tendrían la plantilla más cara del mundo por la cantidad de jugadores que tienen jugando en otros equipos al nivel que están jugando. Mirá Eh, qué dato. que tenían al arquero de la selección francesa, que tenían delanteros también, que no me acuerdo si era Colomboani o algún otro de esos, tenía una selección entera que vos decís, con este equipo meten miedo. Algunos jugadores, obviamente, que no eran franceses, que habían comprado de jóvenes y luego revendieron muy bien, pero era, me acuerdo, lo leí, era un equipazo. Si lo consigo, te lo mando, porque era Sí, sí, espectacular sí. el equipo que tenían y no pudieron mantener. Y eso también es atractivo a la liga, ¿no? Si ellos venden, si son una liga exportadora dentro de Europa, nunca van a ser la liga más atractiva. El único Tal cual. comprador que tienen ahí es el PSG, y el Sí, PSG hace aburrida la liga. O sea, si ya era aburrida, la hace más aburrida, sí. porque faltando 5 fechas ya sacan 10 puntos de ventaja. Que además el PSG no es un equipo que naturalmente ha llegado a esa condición. A ver, no es el Ajax de los 70, ¿sí? Que nadie le puso
$3.000 millones para que haga un equipo extraordinario. No, se nutrió de una idea nueva del fútbol, de, bueno, jugadores juveniles de su plantilla, una forma nueva de jugar y empezó a ser sorprendente en Europa. Todos sabemos que ni el City, por dar los dos casos más eh, bien claros y los ejemplos bien marcados, ni el City actual, ni el Paris Saint-Germain actual llegaron a la condición de equipos, entre comillas, grandes por llegar a estas fases finales de Champions, ¿sí? Por mérito propio, sino que es por los famosos dólares del petróleo. Y voy a dar esta referencia hasta el último día que me quede de vos, cuando Juventus fue campeón de Europa en la Champions 96 o sea, 95-96, y jugó contra el campeón de la Copa del Cope, que en ese momento era la Recopa, que era el Paris Saint-Germain. Jugaron la Supercopa de Europa, ¿sí? Y yo los invito a todos los que nos ven que alguna vez fíjense cómo salió esa serie. Juventus en la ida en Francia ganó por 3 goles. Y todavía había que jugar la vuelta, ¿sí? El partido terminó, no sé, 7-1, 8-1, una cosa así. Bueno, esa era la diferencia entre París Saint-Germain y los grandes de Europa de aquel momento. Era abismal. Y hoy nos hacen creer, o por ahí algún chico desprevenido que no tiene idea de que la historia tiene más de 10 años, piensa que, bueno, es un cuco a nivel histórico. No. Sin la guita de los petrodólares no asustaba a nadie. Ni hablar, ni hablar. Y ahora, bueno, también se transformó en el máximo campeón francés, destronando al histórico Saint Etienne, que claramente siempre fue el más grande de Francia y siempre se sabía que era el equipo más conocido, pero bueno, o junto con el Olympique de Marsella, o con la racha que tuvo el Lyon. Pero bueno, eh, estamos en otra época del fútbol, el PSG ahora domina a nivel local y quiere meterse en el nivel internacional. Estuvo muy cerca, jugó una final de Champions inclusive, ha jugado alguna que otra cuarto de final, octavo de final, pero bueno, siempre le faltan 5 para el peso. Para darte una idea, la Bundesliga en los 60 años que tiene de existencia, ya tuvo 16 campeones. La liga, obviamente, cuando vas al Bayern, tienen más de 30 ligas, pero una liga que hasta que se empezó a desemparejar a finales de los 90 siempre era para cualquiera. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a nuestro pedido, cerrándose el ciclo victorioso desde 1987 hasta 1991 de Arrigo Sacchi, podemos decir que, bueno, a nivel de lo que ha sido un ciclo vincente, como dicen los italianos, no hay parangón, ¿no? No hay nada que se asemeje a este equipo por lo que ha sido a nivel táctico, a nivel innovador y con un entrenador que se catapultaba directo al seleccionado nacional para, bueno, trasladar al juego de selección algo que hacía en su equipo, algo, bueno, ya sí, mucho más difícil elevar la vara de siendo seleccionador, hacer lo mismo con los jugadores del seleccionado, que uno no los tiene todos los días, que lo que hacía con los de los equipos. Bueno, lo logró en cierta forma. Yo creo que la selección de él nunca jugó al nivel que jugó este Milan. No por falta de talento, porque muchos de los jugadores los pudo utilizar, muchos de los italianos que tenía. eh, y en la delantera Italia tenía buenos delanteros, que es donde él tenía a los holandeses, pero bueno, muchos problemas, sobre todo con Roberto Baggio, que era la figura. Le decimos a la gente que tiene plataformas. En Netflix hay una película, se llama Divin Sí, Codino. Es muy buena película, muy buena película. supuestamente una biopic de Roberto Baggio. Explica un poco la relación tortuosa entre la figura del fútbol italiano. Esto es párrafo aparte, para mí el mejor jugador italiano de los últimos 50, 60 años, y el entrenador que también es el mejor de los últimos 50, 60 años, pero bueno, no podían convivir, tenían este ego terrible antes de la final con un Baggio lesionado, los dos se lo llegan a decir, ¿no? Baggio le dice, vos no querés que juegue, porque si yo juego Italia sale campeón Baggio y no sale campeón Sacchi. Y piensen, a ver, el día antes de jugar una final del mundo contra Brasil, la figura del equipo y el entrenador discutiendo eso. Muchachos, por favor, se lo pedimos. Bueno, pero no le ponen la sombra a ninguno de los grandes que fueron, ¿no? Saki convirtió a ese equipo que en lo particular fue el primero que yo recuerdo bien. A mí me enamoró ese equipo, pero no
por lo que jugaba, porque no jugaba verdaderamente bien, sino porque era, bueno, un equipo con 1000 vidas. Era el T-1000 de Terminator 2. No había forma de matarla esa Italia. Hacía innovaciones técnicas partido a partido, ponía jugadores en puestos diferentes, lo, los cambiaba de lugar. De repente el centro delantero que era la figura del partido siguiente no jugaba, decía cosas inexplicables. Tenía a Pepe Signore que era doble capocannoniere de Italia y jugaba como volante por izquierda porque era el 4-4-2, no lo desarmaba. Bueno, unas cosas bien típicas de un entrenador del calibre de Saki que logró poner e imponer toda su forma, siendo su campeón del mundo en tierra americana contra un Brasil también todopoderoso. Y me parece que ahí ya empezó el ciclo descendente de su carrera, ¿no? Porque después del Mundial de Estados Unidos, después de la selección, tiene un fallido europeo en 1996, ya sin Baggio. O sea, Sí, imagínense la polémica que había, que no lo convocó directamente. Digo, bueno, ahora armamos un equipo sin él, no le fue bien en aquel europeo, deja la selección, tuvo una vuelta corta en el Milan, una vuelta corta en el Parma, después terminó siendo coordinador general de selecciones nacionales. Bueno, puestos más alejados de estar dentro del banquillo, que dejó de serlo en 2001, creo que fue su última experiencia como entrenador. A partir de ahí, por cuestiones de salud, ya dejó de ser entrenador y se dedicó a otros roles, pero bueno, quedará en la historia de todos los tiempos poner al Milan en ese lugar. Nachito, no sé si querés decir algo más de todo esto, porque seguramente que es alguien que imagino que tenemos todos muy presentes los futboleros, sobre todo los que somos de la década del 90, ¿no? Era como una referencia muy grande. sí, sí, cuando te decían Arrigo Sacchi, vos pensabas en uno de los mejores entrenadores del mundo. Es como que en 20 años alguien te menciona a Guardiola, o te menciona a Mourinho, o te menciona a Klopp. Vos vas a decir, qué pedazo de entrenador que era, qué grande, qué lástima que se retiró, o cosas así. En Arrigo Sacchi, como decís vos, después en el 96, se empareja en el grupo con Alemania y República Checa, que a la postre van a ser los dos finalistas de la Copa. Sí, En ese momento nadie lo sabía, obviamente, pero cuando Italia queda fuera, es una sorpresa que era fuera contra República Checa, más habiendo ganado Italia en el debut, luego pierde con República Checa, empata con Alemania y queda fuera. Y justo esos dos equipos juegan la final después. Después también tuvo un paso por Atlético de Madrid, donde termina renunciando a los pocos meses de haber asumido en un intento muy fallido. Un Atlético de Madrid que, bueno, como todos sabemos, un par de años después descendería por los pésimos manejos del señor Gil, y que ese año terminó creo que en 14ª posición. Sí, el señor Gil, un presidente que le decía a sus jugadores que que económicamente le convenía descender a él, no al club, a él, personalmente. claro, Ese tipo de gente. Eh, Nada, también terrible. Mal. para marcar un poco también lo que son algunas sociedades anónimas, ¿no? Me Sí, conviene sí, descender sí, a tal mí, cual. le decía a él. A mí económicamente me conviene que descienda. Eso le decía a los jugadores, los forzaba a que pierdan para defender, y fue de los que más contentos se puso cuando el Atlético de Madrid descendió. Pobre Arrigo Sacchi, imagínenselo ahí, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando a su alrededor, encima de la verdad en otro idioma. Eh, Nada, uno de los tipos más corruptos de la historia de España, que es un Gil y Gil. Creo que hay gente todavía que sigue, de su familia que sigue metida en el Atlético de Madrid, por eso todavía no salieron campeones de Europa. Ya va a cambiar eso, esperemos algún día, pero la tienen complicada los hinchas del colchonero. Pero sí, un Arrigo Sacchi que, que termina ya en el 2000 en una última experiencia del Parma, que vuelve al Parma después de muchos años, pero que ya después se retira, pues fue director deportivo, como dijiste vos, del Madrid, que se va cuando se va a Luxemburgo, que es la historia que cuenta el gordo Ronaldo siempre, que cuando Luxemburgo lo quiso hacer entrenar a las 10 de la mañana, le dijo, no, mister, pues durante las 3 de acá no aparecemos. Y que Luxemburgo seguía insistiendo, y lo terminaron echando a Luxemburgo porque el equipo no le respondía. Eh, la historia es hermosa del gordo Ronaldo. Y después, por el otro lado, el Milan que, como bien decís vos, perdió una final, una final de Europa contra el Olympique, pero luego, un año después, pudo levantar la orejona de vuelta, pero ambas intercontinentales las pierde. Una contra el San Pablo de Tite, perdón, que el mejor, yo creo que los mejores equipos que se recuerde de Sudamérica también, y después una que pierde contra el Vélez de Bianchi, ¿no? De Bianchi, Chilavert, Trota, el Turco Asad, el 2-0, en el que, bueno, creo que para eso todos saben lo que pasó. Hay cientos de historias de esas, de Chilavert diciéndole a Rossi, tú eres el peor portieri del mundo, del gol de Sí, Trota, sí. del gol de Trota de penal, que yo una vez le pregunté por Twitter al Chila,
no me contestó, espero que algún día me conteste, de por qué no pateó él el penal, por qué lo pateó Trota. Si era en el momento, yo obviamente no tenía 6 años cuando pasó eso, no me acuerdo si el designado siempre era Trota No, el o Chilaver ya designado hacía era goles, Trota. entonces Sí, 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 el el designado era designado era Trota Trota. era Trota. Chilaver había pateado como una rareza en el partido del campeonato del 93, cuando Vélez es campeón. Claro. No, pero era como una rareza. Todavía el designado era Trota. De hecho, Chilaver Trota no tuvo mucho más en ese Vélez. No, no, Y no, a se fue partir de rápido, ahí, se fue rápido. bueno, y a partir de ahí termina quedándose Chila como el encargado de patear los penales. Un Chila que esa final tuvo una actuación brillante. Sí, totalmente, Tapó 3, 4 pelotas que son pelotas de gol. totalmente. Muchos también recuerdan el Chilaver de los 90, del fines de los 90, ya un poco más pesado, un poco más ubicado, o sea, muy bien ubicado, tampoco no tanto de tirarse. En esa época el Chila sí se tiraba y sí No, volaba y sí tapaba monstruo, las pelotas, era un fenómeno. un Bueno, justo monstruo, un es el año monstruo. que le dan el premio al mejor arquero del mundo, una de las 3 veces que lo ganó. Nada, una actuación sobresaliente de Chilaver que mantiene el cero en el arco contra un Milan potentísimo que venía a ser campeón de Europa. Eh, bueno, un Sí, triunfo de Vélez que creo que en Argentina se conoce demasiado, pero un triunfazo, la verdad, del equipo de Liniers. totalmente. Pensaba en que en ese partido Massaro tiene una clarísima que la tapa Chilaver, y Massaro tiene una clarísima en la final del 94 contra Tafarel y también se la tapa. Massaro, podrías haber afilado un poquito así, un poquito así. Si querés la de Vélez, dejala, pero la otra adentro y hablábamos de otra cosa. Pero bueno, el Milan termina ese ciclo tan ganador con como vagón de cola. Tiene esto que decía Nacho, ¿no? Pierde la final con el Marsella de Europa, le gana la final 4-0 al Barcelona de Cruyff, ¿no? No, jamás olvidemos eso en la Champions Sí, 93-94. El equipo de Fabio Capello ya en el banco le pega una de las palizas más grandes de la historia. En la previa Barcelona se sentía campeón, todo el mundo decía que le iba a ganar al Milan cómodamente y perdió 4-0. Hay que perder 4-0 en una final de Champions, ¿eh? Madre mía. Bueno, al año siguiente, perdón, como campeón de Europa en ese momento es que pierde con Vélez, y al año siguiente vuelve a llegar a la final, que es la que pierde con el Ajax, con el gol famoso de Kluivert, que en algún momento entraremos también en lo que fue ese equipo del Ajax, si no me equivoco, dirigido por Luis Van Gaal. Y a partir de allí otras historias que se fueron encadenando, pero bueno, podemos decir que el Milan de Sacchi, desde su primer campeonato en 87-88, llegó como un Milan ganador y referente en Europa y en Italia hasta mediados de los 90, ¿no? Casi 8 o 9 años donde el Milan era un equipo referente no solo en Italia, sino también en Europa. A partir de allí sí vimos al Milan desaparecer de los primeros planos hasta, bueno, esa llegada de Ancelotti como entrenador, y otro capítulo aparte que algún día seguramente haremos, porque en este podcast de equipos históricos seguramente entrará aquel Milan, campeón de Champions 2003, campeón 2007, con la final perdida en el medio en 2005. eso es Un terrible. equipo, sí, un equipo también maravilloso el de Ancelotti, que tiene como sobrevivientes a Costa Curta y a Maldini desde esta época, ¿no? Sí, Cuando uno, me acuerdo cuando Boca jugó la final intercontinental, Costa Curta y Maldini habían jugado las de principios de los 90. Era una cosa, era una cosa maravillosa pensar que habían pasado 15 años y Maldini jugó hasta la del 2007, ¿no? Para pensar en lo longeva que fue la carrera. sí, sí. Bueno, mencionabas Massaro fue campeón del mundo en el 82. Claro, no jugó, pero después campeón del 82, Fue, fue, igual que fue Franco parte, Baresi. fue parte Igual del que Franco plantel Baresi. y en el Sí, sí. 94 fue subcampeón, o sea, 2 mundiales, 2 finales jugó Massaro. Le Sí, faltó afinar la puntería en el 94, pero el Franco tipo jugó Baresi dos de la mundiales, misma llegó a 2 finales. Creo que sí, sí, solamente Mbappé tiene el mismo récord. sí, sí, Franco Baresi de la misma forma juega el Mundial 82 como juvenil. Bersot llevaba juveniles para que se fogueen. No terminaban tocando la cancha, pero sí estaban dentro del plantel. Y es conmovedora. Si a alguno le interesa bien esto que marcó Nacho, ¿no? Todo este trabajo del entrenador con los jugadores. Franco Baresi es el discípulo número uno de Sacchi en cuanto a cómo entendía la forma de jugar, y era el capitán de la selección italiana con 34 años. Juega esa final después de tener una lesión de menisco, lo operan en el medio después del segundo partido y llega con una recuperación de 13 días.
lo arriesgan, lo ponen en la final, le toca marcar a Romario. Bueno, algún día busquen algún video de YouTube si no quieren ver todo el partido y fíjense lo que le hizo ese hombre, ese señor grande, medio calvo, con la camiseta número 6 a Romario, uno de los mejores delanteros de la historia. No le dejó tocar la pelota de verdad. Y el llanto de Baresi con Saki, ¿no? Entendiendo los dos que se le iba la oportunidad de la vida, porque hay que jugar otra final de vuelta. Lo más probable es que Baresi por edad ya no pudiera, y en los países grandes, vos sabés que tenés un mundial. Es muy raro que dirijas más de una vez, sobre todo si no ganás. Y creo que el final del ciclo este ganador de Milan me parece que se termina de cerrar ahí, con esa final perdida en Pasadena entre Italia y Brasil, con ese abrazo entre Baresi y Saki. Nacho, no sé si te queda algo más, pero yo te quiero agradecer porque llevamos 1 hora y pico y para mí fue un placer, ¿sabes? La verdad, Para mí, para mí disfrute, pasaron 20 disfrute. minutos desde que empezamos. Sí, sí, disfrute, disfrute. Además, además ya hablamos de Ancelotti y se me vino a la cabeza algo que yo no lo había pensado hasta recién, que ¿qué tiene Ancelotti con los brasileros, no? Porque ese Milan, el Milan que manejó, que dirigió, creo que fueron 8 temporadas, que lo manejó 9 temporadas, que ganó 2 Champions, ganó una liga, tenía mucho brasilero también. Pasó mucho brasilero, por ahí pasó Mucho, Cafú, pasó Kaká, mucho, pasó mucho. Ronaldo, pasó Ronaldinho sobre el final, pero pasaron una cantidad de brasileros infernal y seguramente me estoy olvidando de cientos de brasileros porque me acuerdo que era mucho la época de los brasileros al Milan, los argentinos al Inter, que si bien el Inter tenía un par de brasileros como Julio César, Lucio, eh, la mayoría estaban en el Milan. Y ahora en el Madrid tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Hendrik, tuvo a Casemiro hasta hace poco. No sé qué tiene con los brasileños Ancelotti.